Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido, bienvenida, muy feliz jueves, muy feliz vida. Muchas gracias por estar aquí una jornada más. Y en el día de hoy, para empezar, a mí me gustaría hacer mención y enviarle un abrazo muy grande, muy fuerte, muy fuerte, muy apretado a una amiga aquí de la comunidad que es María Jesús Molina, que ha despedido a su perrito Pancho. Y yo creo que todas las personas, que aquí somos muchas, no sé si todas las que estamos, pero yo creo que la mayoría tenemos el privilegio de haber sido tocados en algún momento por un alma animal y sabemos el vínculo que se genera y sabemos lo que supone ese momento de despedida y todo lo que hay alrededor, ¿no? La gratitud por todo el tiempo compartido y todo eso, pero también sabemos pues lo que supone el dolor. Así que enviarte un abrazo, querida amiga, que te quiero mucho. Y bueno, aquí ayer celebramos, por ejemplo, el recreo de Amparo y lo seguimos celebrando, por supuesto. Y hoy toca enviar este abrazo y así va, porque para mí, siempre lo digo, lo más importante de todo esto eres tú. Lo más importante de todo esto son las personas que lo hacen y lo que se comparte. Así que gracias. Un abrazo enorme y va por ti también, amiga, porque sé que este oráculo te gusta muchísimo, así que venga, para animarte un poco y para que te vengas un poco arriba dentro de todo lo que estás transitando, vamos a sacar una cartita de este oráculo de luces y sombras, a ver cuál es ese mensaje, qué nos quiere decir en este momento. Por favor, ¿cuál es ese mensaje que tiene para nosotros, para nosotras, el oráculo de luces y sombras, que también es uno de mis preferidos? Le tengo un cariño enorme, lo quiero muchísimo y además quizás es de los más especiales que tengo por muchos motivos, aunque los quiero a todos, pero hay algunos que, bueno, tienen su historia. Por favor, ¿cuál es ese mensaje del oráculo de luces y sombras de Lucy Cavendish? Por favor, ¿cuál es ese mensaje? Gracias. Bien. Me río porque esta carta yo no sé cuántas veces nos ha salido ya. Y bueno, me tengo que reír porque me tengo que reír. Carta número 43, Hada del Loto Rosa, tiempo para el espíritu. Les cuento lo que nos viene a contar esta carta. Espero encontrarla para hoy, a ver si lo encontramos antes de que nos dé la hora del almuerzo. Aquí está. Acerca del hada del loto rosa. Quizá te sientes cómodo alardeando de tu mal comportamiento, entre comillas, y de tus noches de fiesta. Bueno, esto igual viene porque, como ayer tuvimos a Don Diablo y todo eso, a lo mejor nos hemos pasado de frenada. Yo no lo creo, porque aquí todos somos muy equilibrados, muy buenecitos, buenecitas, pero bueno, puede ser. Quizá te sientes cómodo alardeando de tu mal comportamiento y de tus noches de fiesta, pero estás a punto de recibir algunas poderosas enseñanzas espirituales que te harán recapacitar. Te encontrarás con un sabio que parece silencioso, paciente y tranquilo, con una serenidad que hasta este momento no habías conocido. Este maestro, representado por el hada, te ayudará a encontrar la sabiduría del alma. Gracias a este descubrimiento interior te interesarás por el estudio y el movimiento físico que te resulta tan ajeno y que te ayudará de forma completamente natural a elegir aquellos pensamientos que puedan fortalecerte y revitalizarte y que son muy reales. Aprenderás a relajarte, a escuchar el latido de tu corazón, a aplacar la crítica y el egoísmo. Mediante la práctica pacífica de la meditación y el ejercicio, lograrás más tranquilidad, autoestima y paz. Podrás equilibrar tus propias luces y sombras. Pero tranquilo, aunque vayas a ser más feliz y calmado, no te aburrirás. Es imposible que esto llegue a suceder. El hada del loto rosa dice: a lo largo de la vida hay momentos en los que vale la pena buscar la esencia del amor. En ese estado de felicidad, en ese nirvana, nuevos y enriquecedores conocimientos llegarán a ti. Te resultará útil practicar yoga, pilates o algún ejercicio físico vinculado a la práctica espiritual para cultivar la paz interior y recibir esos mensajes con más claridad. El encuentro con un maestro o guía
te enseñará a descubrir el camino, a crecer y a evolucionar. Observa el fondo de tu corazón que rebosa de amor. Cuando aprendas con paciencia las enseñanzas de un buen maestro cuyas intenciones son puras, tu capacidad de concentración, de telepatía, de intuición y de paz interior en cualquier circunstancia se verá muy ampliado. El mensaje del oráculo es búsqueda espiritual, viaje, tranquilidad, posición relajada de yoga, autoestima y aceptación de ti mismo, de ti misma. Tercer ojo y despertar del chakra de la coronilla que te conecta con el universo para recibir mensajes de amor universal. Tranquila conexión con la tierra, la energía fluye por el cuerpo, sublimación espiritual. La correcta interrelación entre cuerpo y alma te aporta innumerables dones. Es hora de iniciar otros estudios, de dar la bienvenida a un nuevo profesor, ya sea una persona, ya sean unas pautas de comportamiento que te lleguen al corazón o un guía espiritual con el que te sientas identificado o identificada. Aunque te pueda parecer que este camino filosófico no te es propio, en realidad existe una parte profunda de ti que siempre ha anhelado seguirlo. Bueno, yo creo que estos oráculos, uno lee el texto y ya está todo dicho. Ahora toca reposarlo, toca sentirlo y toca ver si resuena. A mí me resuena mucho porque yo en estos momentos estoy haciendo un trabajo consciente, bonito, muy profundo con el tema de la sombra. Estoy trabajando mucho con una de mis sombras personales, de hecho, y también estoy siendo muy consciente de aplacar mi crítica y el egoísmo, bueno, más que el egoísmo, el momento ego, que esto es algo que llevo tiempo haciendo, de hecho, pero que siempre se me resiste un poco, soy un ser humano. Entonces, a mí me resuena mucho por ahí, pero igualmente yo lo voy a reposar bastante. Y de verdad que esta carta nos aparece muy frecuentemente, quizás porque somos personas que estamos muy conectadas a tierra también, tenemos una vinculación muy grande con nuestro ser humano, como lo veíamos ayer, por ejemplo, en esa combinación del diablo con el 6 de bastos, que por cierto, muchísimas gracias, querida amiga Ana, por darnos esa pauta tan curiosa de la parte numerológica del arcano 15 con el 6 de bastos, que suma 21, que nos reconectó un poco de nuevo con ese arcano 21 que veíamos antes de ayer, y fue súper curioso, de verdad, gracias. Por eso siempre digo que, insisto, lo importante para mí, lo más importante de todo esto es la cooperación, la compenetración, la interacción. Sin ti, sin ustedes, esto no tendría absolutamente ningún sentido. Aprendo, me nutro y crezco cada día gracias a ustedes. Así que lo dicho, esta carta yo creo que nos sale muy habitualmente porque de vez en cuando nos preocupamos, de vez en cuando entramos en esa parte humana y de vez en cuando, no sé si como decía aquí al principio, alardeamos de nuestro mal comportamiento, pero sí que esa parte humana nuestra nos puede arrastrar y está bien también, es normal, es sano. Justo, yo entiendo, esta es mi reflexión que aquí te dejo, justo es sano para que reflexionemos o para que reaccionemos, mejor dicho, reaccionemos en un momento determinado gracias a seres, a personajes como la hada del loto rosa y digamos, vale, espérate, pero es que también tengo esta otra parte. Atención a ese maestro, a esa maestra que aparezca, que yo siento que es uno mismo, somos todos y cada uno de nosotros, pero puede ser efectivamente alguien que venga de fuera. Puede ser una canción, puede ser un libro, puede ser una meditación, puede ser por supuestísimo un animal, vamos, pero por descontado, a mí los animales me enseñan cada día, y no lo digo de balde, es que es tal cual, me enseñan muchísimo. Así que bueno, que cada persona resuene o cada persona conecte con ese maestro o esa maestra, sobre todo mirando hacia adentro. Tiempo para el espíritu, tiempo para reposar, tiempo para conectarnos con nosotros. Muchísimas gracias. Además, hoy es jueves, día de Rafael, día de sanar. Bueno, todos los días son días de sanar, pero hoy un poco más especialmente. Hablando de animales, aquí tenemos ya el reclamo de la hora de la comida. Así que gracias. Feliz vida. Hasta mañana.